quería leer una palabra que está en Éxodo 15, 22. 15, 22. Es una palabra que, aunque está en el Viejo Testamento, es muy actual para nosotros, que somos el pueblo de Dios. ¿Sí? Amén. El título es El agua amarga de Mara. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? ¿Lo han leído? Si no, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara, esto es amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Amén. Bueno, quería decirles que Sur significa en hebreo pared o muralla, ¿sí? Y el desierto, ¿cómo es? Es aridez, es soledad, es peligro, es adversidad también. Pero dice que venían de una gran victoria. ¿Cuántos aquí Dios los ha librado? ¿Cuántos los ha librado? ¿Cuántos han salido de Egipto? ¿Cuántos Dios ha hecho milagros para que puedan estar acá? Vimos en Egipto que Dios hizo un montón de milagros para que el pueblo fuera libre. Venció a muchos para que el pueblo pudiera salir. Es más, poquito antes de este lugar, habían pasado el Mar Rojo y habían visto un gran milagro de Dios. Habían visto cómo el mar se abría para que ellos pasaran. Yo quiero decirles que cada uno de los que está acá, para cada uno de los que están acá, Dios hizo un milagro y abrió un mar también para que ustedes pasaran. Porque ustedes no podían pasar para aquí. Ustedes, como yo, no podían estar de este lado. Sin embargo, Dios hizo un milagro y abrió un lugar para que ustedes vinieran acá. ¿Lo saco? Bueno, ¿me autorizan a sacarme esto? Entonces Dios viene de un milagro para que podamos estar acá. Dice que en este desierto había que cruzarlo. Dios tenía preparado un camino, un lugar para que el pueblo pasara. Eran apenas 40 días caminando por ese desierto para llegar al lugar que Dios había determinado. ¿Sí? Dice que el mismo Dios iba con ellos. ¿Sí? Dice que en este lugar, en este desierto, el pueblo debería aprender a tener intimidad con Dios, a pasar el desierto con Dios, tal como nosotros. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí han pasado un desierto para llegar acá? Yo he sido uno. Dios me ha hecho pasar desiertos. Y es más, no sé si aún Dios tiene todavía algunos desiertos para mí. Dice que hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. 3 días por el desierto sin hallar agua. ¿Qué será eso? Es terrible. Imagínense un pueblo entero caminando por un desierto sin hallar agua. 3 días sin agua. ¿Qué haría usted hoy día?
3 días sin agua. ¿Cómo sería su situación? Era una situación difícil. Era difícil para el pueblo y era difícil para Moisés, que los guiaba. Aunque habían visto milagros, aquí era un desierto, sin agua, donde ellos debían aprender a convivir, a intimar con Dios. Debían aprender a tener fe, porque hay que caminar por un desierto, con sus niños, con sus animales y sin agua. Aún así, después de ver tantos milagros, el pueblo siempre dudó. Dice que después de 3 días llegaron a Mara y llegaron a ese lugar y vieron el agua. Pero llegando a ese lugar, dice, el agua era amarga. No se podía beber el agua. Llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. No se podía tomar esa agua. Este lugar aún existe y aún hoy esas aguas no se pueden tomar. Dice entonces que el pueblo murmuró contra Moisés. Fíjense que dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y en ese ¿qué hemos de beber? No solamente el agua, ¿qué hemos de comer? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué dejamos Egipto, donde teníamos poco o mucho, pero teníamos? ¿Y qué hacemos aquí, en este desierto? ¿Qué estamos haciendo aquí? La queja. Es más, dice que este pueblo no cruzó ese desierto en 40 días por la dureza de su corazón. Y no fueron 40 días, fueron 40 años. Eran 40 días simplemente. Pero la dureza de su corazón hizo que este pueblo no pasara a ese lugar. ¿Cuántos de nosotros tenemos aún endurecido el corazón? Aún de que Dios ha hecho milagros en nuestra vida y que hemos visto los milagros en nuestros hermanos, aún dudamos de Dios. Porque estos 3 días en el desierto, sin agua, podemos decir que puede ser una situación que estemos viviendo cada uno de nosotros. Una enfermedad, la falta de trabajo, la falta de dinero, las deudas, todas estas cosas pueden hacernos dudar, pueden hacernos quejar. Es normal, nos quejamos porque no tenemos lo que queremos. Pero dice la palabra que en este desierto el Señor siempre estuvo con nosotros. Sin embargo, el pueblo siempre estuvo quejándose. Nos quejamos porque no tenemos lo que queremos, nos quejamos porque nunca es suficiente, nos quejamos porque queremos más cosas, o nos quejamos porque en realidad no nos alcanza, porque no tenemos un trabajo, porque nuestra vida es un desastre. Porque aún estamos aquí, en este lugar, aún estamos caminando ese desierto, aún estamos en esos 3 días sin agua. Y aún llegamos a un lugar y el agua no se puede beber. Llegamos a un lugar y ¿qué hacemos aquí? Si quizás antes, cuando vivía en Egipto, mi vida era mejor y no pasaba estas necesidades. Y no me faltaba el agua, no me faltaba la comida. Mi vida era un desastre, pero aún así vivía. La queja es una de las cosas que Dios trata con nosotros. La fe es lo que Dios quiere inculcar en nosotros. Dice que después de que este pueblo se quejó, y no solamente con esta frase, que hemos de beber, para saber todas las cosas que le dijeron a ese hombre,
¿Qué hizo Moisés? Dice la palabra que, y Moisés clamó a Jehová, clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron. Este hombre Moisés hizo lo que tenía que hacer. En esta dificultad, en este problema, clamó a Jehová. Él no se quejó como los demás, clamó. Es lo que debemos aprender en medio del desierto, en medio de la dificultad, en medio de los problemas, en medio de la necesidad, en medio de la enfermedad. Cuando estemos en ese desierto, en vez de quejarnos, en gastarnos en quejarnos ante Dios, debemos clamar. Debemos clamar. Debemos pedirle a Dios, porque dice la palabra que Dios nunca se apartó de ellos. Siempre estuvo allí. Siempre estuvo en ese lugar. Y dice que Moisés clamó. Y acá la frase es cortita, Moisés clamó a Jehová. ¿Cómo imaginan ustedes que Moisés clamó a Jehová? Podemos imaginarnos, Moisés, supongo, se puso de rodillas, inclinó su cabeza a tierra, se humilló ante Jehová. Porque ¿cómo Dios nos va a oír con un corazón orgulloso y altivo y quejoso, sino al que se humilla delante de Dios? Humillarse delante de Dios. Moisés se humilló delante de Dios. Porque quizás de todo este pueblo que llevaba adelante, Moisés era el único que tenía fe. Era el único que no dudaba de la palabra de Dios. Y clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol. En el medio del dolor, en el medio de la dificultad, Dios nos muestra qué debemos hacer. El árbol no tenía ningún valor. ¿Ustedes creen que un árbol, le dijo, ese árbol, Moisés, echarlo en las aguas? ¿Ustedes creen que ese árbol podía realmente endulzar las aguas? No. Jehová le mostró a Moisés lo que tenía que hacer. Y la fe de Moisés hizo el resto. Moisés le creyó a Dios. Fue y cortó ese árbol y lo tiró en las aguas. Y las aguas se endulzaron. Porque la gloria de Dios, el poder de Dios, estaba allí. Solo había que clamar, solo había que humillarse, solo había que creer. A veces las circunstancias de la vida nos alejan de Dios. Y en vez de volvernos a Dios, nos vamos de Dios. Nos vamos de Dios. Porque nos quejamos. Porque no tenemos fe. Porque quizás no nos damos cuenta que en ese desierto en el que estamos, es en el que Dios nos ha puesto. Para enseñarnos. Para que aprendamos a confiar, a creer, a tener fe. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si no tenemos fe, no le agradamos a Dios. ¿Qué estamos aquí porque nos va bien? Quizás porque algunos están bien, porque tienen trabajo, tienen una casa, tienen un lugar. Pero hay muchos que todavía estamos en el desierto. Y aún si estamos bien, todo es de Dios, porque Dios en algún momento nos mostró lo que debíamos hacer para estar con Él. Y Dios nos prosperó, nos dio su bendición. Debemos creer, no dudar y no quejarnos,
¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué a mí? Si yo te sigo, yo hago lo que vos decís, ¿por qué a mí? Siempre la queja, siempre estamos quejándonos. En vez de clamar a Jehová y desnudar nuestro corazón en Él, y que Él sea el que nos muestre cómo salir de allí. Ese árbol no tenía ningún valor. Sin embargo, Jehová le dijo, ese árbol va a endulzar las aguas. Y Moisés salió, presuroso, cortó ese árbol y lo echó en las aguas. Creyó, tuvo fe, y las aguas se endulzaron. Ante todos los obstáculos de la vida, debemos acudir a Dios. En vez de gastar nuestras fuerzas preguntando por qué, debemos acercarnos a Dios para comprender qué es lo que quiere Dios de nosotros con esta prueba. ¿Usted cree que Dios quiere dolerlo, quiere afligirlo, quiere maltratarlo? ¿O a su vez Dios quiere que usted aprenda la obediencia, la humildad, aprenda a tener fe? ¿Cómo Dios nos va a poner en otro lugar? Si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dice la palabra de Dios que allí les dio estatutos y ordenanzas. Y esta palabra que sigue después nos muestra por qué estaban en ese desierto. Y dice, y allí los probó. Allí los probó. No crea que todo lo que le pasa proviene del enemigo. Dice que Dios nos prueba. Dios nos prueba. Cuando estamos todo bien, amamos al Señor. Cuando nos va bien, oh, gloria a Dios. Y está bien. Pero cuando el Señor nos prueba, cuando viene la prueba, y la prueba es dura y difícil, y la prueba es impasable, cuando no podemos seguir, cuando se levanta un desierto como el de Sur, una muralla delante de nosotros, y no tenemos cómo pasar, no está en nuestras fuerzas. Y allí los probó, dice la palabra. Debemos clamar, humillarnos, para que el Señor nos diga cómo salir de allí, que nos dé la respuesta. Y a veces, aunque la palabra de Dios parezca, tienes que hacer esto, hacerlo sin dudar. A veces, siempre escucho a nuestra pastora que dijo una vez, no tenía nada en mi casa, pero vinieron a golpear mi puerta y les di lo único que tenía. ¿Sí? Y Dios la probó en ese momento. Era lo único que tenía. También salen historias en la Biblia. Sin embargo, Dios la probó. Y ella pasó la prueba. No debemos huir de las pruebas, sino tomarlas como que vienen de Dios. ¿Por qué intentar defenderme? ¿Por qué intentar hacerlo yo? Si tengo un Dios que está entre nosotros y tiene el poder para cambiar esa situación. Y lo puede hacer. Solo necesita que nosotros clamemos en humildad, no en soberbia, no en altivez, no en orgullo. No me puede pasar esto a mí. ¿Por qué no? El Señor es el Señor. Me puede probar en cualquier momento. La pregunta es cómo paso la prueba. Si me quejo, si lloro, si me voy, me ofendo y me voy. Dice la palabra de Dios que somos como langostas queriendo alcanzar el cielo. ¿Quién eres tú? Dice la palabra, para hablarle al Señor así. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos,
Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Quién es Jehová? Nuestro sanador. Él es nuestro médico, Él es nuestro pastor. Y dice la palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. Debemos aceptar cuando Dios pone pruebas en nuestro camino. Y aun si es difícil pasar, debo acudir a mi Dios, porque Él puede hacer lo que es imposible para mí. Nada es imposible para Dios. Dice que cuando endulzaron esas aguas, ellos pudieron beber de esas aguas y llenaron sus aljibas de agua para poder seguir en el camino. Dios nos prueba, pero en el medio de la prueba Dios nos da el agua que necesitamos para seguir. Nos da la fuerza para seguir. Y es más, dice la palabra que les dio estatutos y mandamientos para seguir. Hay dos que son fundamentales. Amarás al Señor tu Dios, a nadie más como a Él. Y el otro es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Y dice que después que ellos se refrescaron y tomaron esa agua y siguieron su camino, porque no era ahí el final del camino, era una parte del camino. Y dice que llegaron a Elim, ¿sí? Dice, llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Después de pasar la prueba, el Señor los guió hasta este lugar, hasta Elim. Y había 12 fuentes de agua, 12, una para cada tribu si querían, 12 fuentes de agua. Dios les proveyó lo que necesitaban. Y 70 palmeras, dice que había ahí, en ese desierto, 70 palmeras. Había para refrescarse, había para tomar agua, había para descansar. Dios les dio un descanso. ¿Sí? Y acamparon allí junto a las aguas. No era el final del camino, hasta aquí llegamos nosotros, pero no era el final del camino. Era una parte del camino. Había que superar ese desierto, había que superar ese lugar. Había que superar los 3 días sin agua, había que superar el calor, la desesperación, la angustia. Había que pasar la prueba. El Señor nos está guiando hacia una tierra prometida. ¿Cuál es su tierra prometida? Pregúntele al Señor, ¿cuál es su tierra prometida? ¿Cuál es su deseo para su vida? ¿Con qué estaría satisfecho usted? ¿Qué sería lo que le agradaría tener en su vejez, quizás? Aún así, esa es su tierra prometida. El Señor nos está guiando hacia su tierra prometida. ¿Sí? ¿Cuál será la tierra prometida del Señor? Más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Dice que su palabra tiene que llegar hasta los confines de la tierra. Así que llene su aljiba de agua, refrésquese, si ya pasó el desierto, porque aún hay que seguir en este camino, porque aún no encontramos la tierra prometida que Dios quiere para Él y la que quiere para nosotros. Aún en el desierto, Dios puede florecer un jardín. Aún en medio del pecado, Dios trae perdón. Aún en la muerte, hay vida. Porque esta vida es pasajera, pero la siguiente vida es eterna. Aún en la muerte hay vida. Así lo dice el Señor.
Y aún hoy día el Señor aún nos guía en medio del desierto. Aún hoy día el Señor está entre nosotros, guiándonos, quizás probándonos, quizás nos da con dureza, a veces nos pega mal el Señor. Pero debemos humillarnos ante Dios, seguir el camino, porque la palabra de Dios también dice: ay de aquel que me conoció y me dejó. Nunca dejemos al Señor. Y aún, a pesar de que nos quejemos, siempre podemos humillarnos, siempre podemos pedir perdón. El Señor siempre está allí, en el medio del desierto, donde haya escasez, donde no tengamos lo suficiente. El Señor proveerá, el Señor sanará. Y si aún el Señor no sana, aún en la muerte hay vida. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, que nos habla de fe, nos habla de esperanza, nos habla de humildad, nos habla de pruebas, que a veces es difícil pasar. A veces nos faltan cosas, Señor. Queremos dejar delante tuyo un corazón humillado, Señor. Tú conoces, Señor, nuestro corazón. Tú conoces cada uno de nuestros pasos. Perdónanos, Señor, si te fallamos. En medio del pecado dice que tú traes perdón. Y aún en el desierto tú puedes hacer correr las aguas que traen vida. Ayúdanos, Señor, a seguir en tu camino hacia la tierra prometida. No la nuestra, sino la tuya, Señor. Aprender a hacer tu voluntad, a obedecer y a callar, Señor, y escuchar tu voz. Tú nos dirás cuál es ese árbol que debemos echar en las aguas para que éstas se endulcen, podamos beber de ellas. Tú que eres fuente de aguas vivas, Señor, guíanos en el camino, guíanos en el desierto, haznos saltar los muros, Señor, para llegar a tu casa. Danos fuerza en medio de la adversidad, aumentanos la fe, que podamos llenar nuestro corazón con tu agua viva, Señor. Ayúdanos, Padre, para que nosotros también podamos tener un corazón agradecido y ayudarte también a hacer eso que tú quieres, llegar a la tierra prometida, que es para todos, Señor. Y aún en la muerte, te damos gracias por la vida.